¿Cuáles son los derechos que adquiere el hijo ahora cuando su padre lo reconoce? Bueno, el niño tiene derecho como te decía, a ser mantenido, a que se le suplan todas sus necesidades fundamentales y a los bienes, a disfrutar de los bienes de su padre. Por eso es lo que la pregunta, porque hay mucha gente, uno de los temores es el hecho de que tal vez en una familia pobre no hay tanta preocupación de herencia, pero en la familia ya donde ya entran recursos, o hay más recursos, ya ese tema entra, la parte económica, la parte de mi herencia, de quién me toca, no le toca. Si ese hijo es reconocido por mi padre, entonces al final hay que repartir con él, sin importar que se haya criado o no con el papá. Mira, hay un aspecto interesante del reconocimiento, que es bueno que los televidentes sepan, y es que es una acción que no prescribe, es decir, aún la persona alcance la mayoría de edad, es decir, el niño o niña no haya sido reconocido siendo menor de edad, puede iniciar él mismo en la mayoría de edad el proceso de reconocimiento para que el tribunal le otorgue los apellidos, vamos a decir así, y pueda ser parte de la fortuna o de los bienes que disfrutan los demás hijos. Incluso si no se produce reconocimiento en vida de esa persona y esta persona tiene descendientes, sus hijos podrían ser reconocidos por el abuelo. Sí. Porque tiene descendencia, o sea que va más allá de la muerte, podríamos decir. Y eso es importante que las madres y las familias conozcan porque es una acción imprescriptible. Es bueno que eso se aclare porque muchas situaciones se presentan con eso de que, bueno, aparece, el hombre se muere y aparece un hijo que nadie conocía, que solamente la conocía la madre y sabía que ese era su papá, y a partir de ese momento empieza a crearse una situación difícil después de la muerte. Vamos a recibir una llamada. Buenos días. Hello, buenas. Aló, buenas. Sí, ¿de dónde nos habla? Hablo de aquí de Santo Domingo. Santo Domingo, adelante, su pregunta. Oye, Pablo, déjame decirte algo. Mi papá murió hace más... Buenos días. Buena. De aquí de Santo Domingo. Sí. Oye, Pablo, aquí a mí me pasa más o menos, ya la doctora explicó algo, pero, ¿qué sucede? Hace 20 años que mi papá murió. Hace 2 años aparecieron 2 jóvenes de distintas madres diciendo que eran nuestros hermanos. ¿Qué sucede? Mi papá nunca nos habló de eso. Pero yo digo, si ustedes eran de la misma comunidad, del mismo sitio donde vivía mi padre, ¿por qué su madre o mi padre no nos lo hizo saber? ¿Tú me entiendes? Y mi papá nunca nos dijo que teníamos. Cuando ya nosotros habíamos ya delindado y repartido todo lo que nuestro padre dejó, es que ya ellos aparecen. Ahora ellos reclaman que nosotros también tenemos que darle sobre eso. O sea, ellos quieren mucho, somos 2 hermanos solamente. Entonces ellos dicen que sí, que hay que darle porque ellos existen y que ellos no lo sabían. O mi papá nunca lo buscó o ellos no lo buscó. Yo no entiendo. Muy bien. Muchísimas gracias por su llamada. Yo creo que era la parte de lo que hablamos y usted había dicho anteriormente. Exactamente. Esos hermanos, aunque sean ya mayores de edad y ustedes no hayan tenido conocimiento de ellos, pueden iniciar un proceso ante el tribunal para obtener lo que es el reconocimiento. Sí. Para esto ya, como decía ahorita, el tribunal requiere pruebas científicas que pueda comprobar. Sí. Ya la doctora podría abundar más en ese sentido. Ahí vamos, licenciada Vilma Rimas. Este proceso ahora, ya cuando se decide, cuando llega esta situación de que hay que demostrar, de que hay que buscar la prueba de que yo soy hijo de ese señor, ahí vamos allá a parte arriba, vamos al laboratorio, hablamos con ustedes. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué se hace? Fíjate, muchas gracias por tu invitación. Sí, gracias. Y es muy importante entender que nosotros, la respuesta que damos al tribunal, o dependiendo de si la procedencia es privada o consular,
es en función a la pregunta que se nos está haciendo. En un caso como el que planteaba la señora que llamó hace un momento, lo que nosotros podemos darle respuesta es a establecer un vínculo de medio hermandad, o sea, los hermanos completos, comparados contra estos supuestos hermanos, para establecer si realmente pueden ser hijos de un mismo padre. Okay. Esto es lo que se haría en este caso. Una pequeña interrupción, pero continuaba. Sí. Sí. Entonces es muy importante cuál es la pregunta. Nosotros, en un caso así, lo que haríamos es establecer el vínculo de medio hermandad, de cara a poder establecer si esos hijos que no corresponden a una familia nuclear pueden ser hijos de un mismo padre. Eso es lo que nosotros podíamos hacer. Sí. Y que normalmente hemos hecho en muchos casos. Como también ha habido casos en que ha habido la pregunta de si son nietos. Entonces eso es un trabajo muy bonito y que se ha podido resolver muy satisfactoriamente. Okay. Cuando ha fallecido un padre, quedan los padres vivos de este menor, o sea, de este fallecido. Entonces nosotros hacemos el análisis para establecer la abuelidad. ¿Qué tanto, vamos a decir, de gen semejante puede tener? ¿Hasta qué nivel de generacional puede llegar? ¿Hasta bisabuelo? ¿Hasta qué nivel llega el reconocimiento de un familiar? Bueno, es que eso depende de la problemática, sí, del vínculo que se quiere establecer. Okay. O sea, y que también una de las herramientas valiosas que cuenta hoy día el laboratorio es que nosotros trabajamos con la etnia dominicana. O sea, tenemos un conocimiento de cuál es la composición genética de nosotros como población. Entonces eso nos permite manejar diferentes situaciones, como le explicaba, la de hermandad, abuelidad, el caso de tíos y hermanos completos, y eso nos ayuda muchísimo. Pero todo va a depender porque cada caso viene siendo único. Así. Vamos a recibir una llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Se cayó. Hello, buenas. Buen día. Ah, buenos días. ¿De dónde nos habla, señor? De Puerto Plata. Puerto Plata, bienvenido, adelante. Yo quiero hacerle una pregunta a la licenciada. En relación, fíjese, yo tengo 60 años de edad. ¿60? Sí, 60 años de edad. ¿Me escucha? Sí, adelante, sí. Tengo 60 años de edad y nunca fui reconocido por mi padre. Y hay bienes. Pues tengo yo derecho a reclamación. Disculpe, repita de nuevo, ¿usted? Tengo 60 años de edad. Ajá. Y nunca fui reconocido por mi padre. Ok. Hay bienes. Tengo yo derecho a reclamaciones. Ok. Él tiene 60 años de edad. Al parecer su papá se murió. Sí. No fue reconocido y hay unos bienes, ¿no?, que sí le tocan de esos bienes. Bueno, él puede como iniciar el proceso de reconocimiento, pero ya habría jurídicamente ya que determinar por el tiempo de fallecimientos y qué tan posible sería demostrar el vínculo. Ya esa sería ya la parte médica o científica, sí, pero sí el proceso y la ley permite que él inicie el proceso. Se puede hacer después que una persona muere. Sí. ¿Todavía hay posibilidad de decir que sí, que era padre de este señor? Bueno, en ese caso, nosotros hemos trabajado en la exhumación de los restos. Okay. Con los restos, nosotros hemos hecho estudios de filiación, de paternidad. Pero muchos casos se han resuelto, dependiendo de la naturaleza del caso, con los vivos. Con los vivos. Ok, los vivos. O sea, con los vivos, porque con los casos de los hermanos o medio hermanos, si están vivos los abuelos. Entonces, el último recurso que se utiliza es la exhumación de los restos, pero se utiliza. Okay. Con la situación de que como estamos en la cuenca del Caribe, el tipo de humedad con que nos vemos envueltos muchas veces no nos ayuda a no obtener el ADN, pero se ha trabajado y se ha obtenido en muchos casos. Varias preguntas aquí en mi BlackBerry. Me preguntan
que usted hablaba del tema para el tema de consulados, ¿no? De visas y demás, o de residencia, del tema del papel de residencia para viajes. ¿Qué, me pregunta una joven, mi pregunta es para fines de viaje, ¿es obligatorio la prueba de paternidad? ¿O en caso de que, o en qué caso se haría esta prueba si mi ex esposo se quiere llevar a su hija? Fíjate, así como tenemos aquí a la doctora, que es experta en eso, lo que se refiere al tema consular, eso es una decisión del consulado a que la persona vaya. Eso es un requerimiento que ellos son los que deciden cuándo procede y cuándo no. Okay. Preguntan aquí que si se puede una persona, después de declarado, va a patria arriba y le hacen el ADN y dice que no es hijo de él o de esa persona, ¿puede anularse esa declaración? Bueno, excelente la pregunta, porque antes de iniciar el programa comentaba de la experiencia de un proceso de desconocimiento de paternidad, que sí existe, y precisamente después de, si usted comprueba que posterior al reconocimiento ese niño no es hijo suyo, existe el procedimiento judicial de desconocimiento, donde por sentencia se declara que no hay ningún vínculo y por tanto no hay esa obligación. Y precisamente sí se puede desconocer. Es un proceso doloroso porque aunque jurídicamente no hay un apego, pero ya el apego emocional y el aspecto psicológico son situaciones muy difíciles familiares. Dice aquí, me pregunta un joven, tengo una hija pero la declaró otro hombre, ¿cómo puedo reclamar a mi hija legalmente? Yo creo que va de la mano con lo que decías, ¿no? Su hija fue declarada por otro hombre. Perfecto, entonces él tiene que acudir en demandar el reconocimiento de su hija y demostrar al tribunal que hay un vínculo para que se anule el otro proceso y sea declarada nuevamente. Licenciada, esto del examen de ADN, ¿en qué consiste esto? Poca gente conoce, no todo el mundo conoce. ¿Qué consiste? ¿Cuál es el procedimiento que se lleva? Bueno, lo que es la tecnología del ADN o el universo del ADN es una tecnología que nosotros decimos que vino para quedarse. Es el último eslabón de la ciencia, porque nosotros trabajamos con la información genética que está en todas las células nucleadas del individuo. Donde quiera que haya una célula nucleada de un individuo, haya un ADN, está su huella genética. Entonces, es un procedimiento multitécnico que se inicia con una parte crucial, que es lo que maneja toda la trazabilidad del proceso, que es la cadena de custodia. Ahí es donde se dan todas las informaciones de los nombres, se dan las cédulas, las actas de nacimiento, se le toman fotos, huellas dactilares. De ahí pasamos a lo que se llama a la extracción del ADN templado. De ahí pasamos a amplificar ese ADN miles de veces y de ahí pasamos a lo que se llama técnicamente electroforesis capilar, donde a través de unos capilares muy pequeños, como si fuera una imagen de electroenferograma, obtenemos lo que es un perfil de ADN. Ese perfil de ADN, según la pregunta que se tiene, si es para establecer un vínculo, si es para el reconocimiento en una escena de crimen, para el fin determinado, entonces ahí empieza la parte de lo que es la parte estadística y el análisis del resultado. ¿Qué tan efectivo, qué tan efectivo es el análisis? O sea, ¿qué tan seguro vamos a estar nosotros de que la respuesta que nos da es la correcta? Sí, realmente es un 100%. Es un 100%. Pero hay un detalle y es que la ciencia de la genética, como las ciencias exactas, respeta sus propias normas. Si nosotros tomamos una tabla de Excel, 99.9999 de una vez te lo redondea. Nosotros no podemos darnos el lujo de redondear. El único caso donde es un 100% reportado, los gemelos univitelinos, o sea, las personas que son como dos gotas de agua, son las únicas personas que tienen un mismo ADN. Después no hay más nadie que pueda compartir igual información. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenas. Sí, buenos días. Buenos días. ¿De dónde nos habla? De Barrio Santa Teresa. ¿Dónde está eso? ¿Aquí en el Santo Domingo? De Barrio Santa Teresa. Sí, en Santo Domingo. En el kilómetro 6. Hondo. Ah, sí. Adelante, su pregunta. Sí. Sí, escúcheme por el teléfono, por favor.
Sí, Sí. para la doctora Rivas, por favor. Ella está escuchando, adelante. Sí. Adelante. Ah, que yo quería saber por qué las pruebas del ADN están costosas. Muy bien. ¿Por qué es tan costosa la prueba de ADN? Dice ella. Fíjate, hace unos años la prueba realmente era mucho más costosa. Lo que pasa es que es una técnica muy fina y el costo de reactivos, la logística que implica, hace que la prueba no sea barata. Es una prueba que para nosotros se ha vuelto algo rutinaria, pero eso no quiere decir que no implique en gastos, entre ellas en que somos una entidad acreditada, los controles de calidad que uno tiene que tener. Eso es lo que hace que las pruebas sean consideradas costosas. Sí. Tenemos que hacer una pausa, licenciada, regresamos después de ella, tratando este tema tan interesante del día de hoy. Y estamos de regreso. Licenciada, una de las preguntas que tengo es con respecto al tema de ¿cómo se llama esta? Testamento. Los testamentos, esa es la palabra, los testamentos. Cuando una persona muere y deja un testamento, eso exonera, quita a los que no están incluidos en el testamento, aunque sean hijos de él, le quita el derecho de recibir beneficios. Mira, si no ha sido de manera expresa establecido que por el fallecido que no le otorga ningún tipo de derechos, la persona puede reclamar, porque incluso esa persona pudo haber muerto sin saber que tenía un hijo. Sí. Y para eso están los procedimientos judiciales, para poder reclamar lo que usted considera que le corresponde. Ahora está en que usted pueda probar esa afiliación. Okay. Y si se establece que hay un vínculo, entonces hay que, si no lo excluye de manera expresa el testamento, habría que considerar esa parte, pero cada caso es muy particular. Okay. Lo que sí se puede es a través de un testamento hacer el reconocimiento. Eso sí se estipula. Sí. O sea, la persona al fallecer deja el testamento que tiene un hijo y ahí entonces ya la familia tiene que incluirlo. Okay. Igualmente el reconocimiento se puede hacer por un acto auténtico, es decir, si el padre no puede comparecer personalmente ante el oficial del Estado Civil, puede hacer la declaración ante un documento y la persona responsable lo presenta ante el oficial del Estado Civil y se emite el acta de nacimiento. Es decir, que a veces hay personas que se encuentran en el exterior, pero manifiestan su voluntad a través de un acto auténtico y eso permite que el niño o niña pueda ser reconocido. Okay. Preguntan que si, licenciada Rivas, que si necesariamente, al ser enviado por un tribunal a hacerse para la determinación de un tribunal que hay que hacerse un análisis de ADN, o si vamos de forma privada, ¿tiene el mismo costo? Fíjate, sí. Sí. Realmente hoy día el hecho de que la prueba de ADN esté disponible tanto de manera privada como de justicia ha permitido a los tribunales que se descongestionen. Cada vez más, cuando una gente tiene una duda, se ponen de acuerdo y van directamente al laboratorio. Esto ha sido como comentaban con anterioridad, ha permitido que los tribunales se descongestionen de este tipo de temas. Sí. Cuando hay esa decisión de hacerse una determinación de paternidad. ¿Los casos más comunes son determinación de paternidad? Sí, hay casos de determinación de paternidad, hay casos que van de manera privada cuando son casos de abuelidad, cuando son casos de medio hermandad o hermanos completos. Hay una variedad, dependiendo de la pregunta que la gente esté interesada. Pero el más común es cuando los padres no es más común. Y van siempre acompañados con la mamá, en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos. Yo les comentaba, porque yo sé, las madres, ¿no? Siempre los hijos llevan a su mamá, le llevan al niño o al supuesto hijo, ¿no?
para que la mamá determine viéndolo, que ella parece que la mamá tiene la abuela. un lector de ADN y la mamá es que determina muchas veces. Y los hijos le creen mucho a su madre, dicen, no, ese no es hijo tuyo, no es hijo tuyo. La realidad es que hay que hacerse, para quitarse esa duda, es hacerse el análisis. Sí, pero regularmente, o sea, no te entendí esa parte, si van las abuelas, ahí me hablaste Perdón, de las sí, abuelas. las abuelas. Regularmente nosotros, el tema de la prueba de filiación es un tema de responsabilidad de pareja. Entonces, nosotros siempre tratamos esto que sea los incumbentes solamente, o sea, los abuelos, la otra pareja de la que está se está analizando, no tienen participación en este proceso, porque es una responsabilidad solamente de la pareja. No tiene participación en el laboratorio, pero lo que es bueno. la influencia es muy fuerte. Señora, hay que tomar mucha agua. Miren, hay que tomar mucha agua o agua planeta azul, que llega a todas las partes necesarias del cuerpo, porque combina diferentes procesos de purificación para tener un producto natural e ideal para su salud. Tomen agua, porque de verdad que es una situación que es muy difícil. Lo que hablábamos anteriormente del hecho de que cuando ya una persona reconoce a un hijo, ya vive con él y se da esta situación de que después de unos años uno viviendo con esa criatura, entenderle que no es hijo nuestro, yo creo que es una situación muy difícil, debe ser muy difícil para los padres. Así Es una situación familiar muy triste. Por favor, yo quiero que compartan conmigo este brindis de agua, por favor. Sí, agua planeta azul. Salud. Salud. También recordamos que en AFP Reservas avanzamos cada día firme en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Licenciada, muchísimas gracias, de verdad, licenciada, por estar aquí en el programa. Antes de irnos, con una persona quiere ir ahora mismo, tiene dudas, ¿qué debe hacer? ¿Presentarse allá en Patria Rivas y comentar su situación? Sí, solamente tiene que ir el padre, Sí. obviamente con el menor y la señora, o en caso hipotético de que sí sea el padre, o el niño esté reconocido, va con el menor al laboratorio. Okay. Y en caso de que una dama, una señora, una madre, se niegue y diga, no, yo no lo voy a hacer el examen, yo no quiero que a mi hijo le hagan eso, tú tienes que confiar en mí, que se da mucho ese caso. ¿Hay alguna posibilidad legalmente de que un padre pueda conseguir esta autorización para hacerse el examen? Bueno, el tribunal puede ordenar, o de hecho ordena, que se realice el examen, porque no es un derecho de la madre, es un derecho del niño. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, y sí, el tribunal adopta medidas fuertes con relación a facilitar de que se permita establecer con claridad la filiación de ese niño. O sea, por lo que sí. representa, claro que sí. O sea, que no es la decisión de la madre, sino... No, hay que respetar la decisión del tribunal de que se realice la prueba. Y esto debería ser un proceso normal. Si hay dudas, yo creo que la mejor forma de hacerlo es haciendo el análisis, los exámenes y aclararlas, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, de verdad que muchísimas gracias a la licenciada Wilma Rivas y la licenciada Catherine Matos, nos acompañaron en el día de hoy para tratar este tema tan interesante que yo sé que fue de mucha utilidad para muchas personas que están pasando por situaciones muy difíciles hoy día con respecto a este tema, que es un tema, como hemos dicho, muy, muy delicado. Muchísimas gracias por estar en el programa. Un placer tenerla por aquí. A ustedes, gracias por su atención. A continuación está Sazonando con Rosana Ovalles para todos ustedes. Bye bye.